Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y gracias especialmente por quedarse después del almuerzo. Sé que es un horario difícil. Y bueno, nos dieron un muy buen pie en el panel anterior, así que lo voy a aprovechar. Hoy vamos a estar conversando acá de la mano con ángulos muy complementarios y diferentes al mismo tiempo sobre la implementación de IA, los desafíos que está teniendo, algunas cuestiones culturales o temas de expectativas que tiene esta tecnología, desde estos ángulos complementarios que decía, desde la gestión del talento, la gestión de los riesgos y una mirada un poco más amplia desde la consultoría estratégica. La idea es esto, es recorrer un poco cómo cada organización primero está implementando y cómo ven la adopción en el ecosistema fintech y el ecosistema cripto. Así que me interesa arrancar al mismo tiempo desde lo global y lo concreto. Así que les dejo la palabra a cada uno primero para que se presenten y cuenten un poco, primero, cómo empezó el camino en sus organizaciones, cómo empezaron a implementar la inteligencia artificial, con qué tipo de tecnología, en qué sectores, qué necesidades la que estaban buscando cubrir y si quieren un poco este primer vistazo de a nivel sectorial, cómo están viendo el panorama. Así que le doy la palabra a quien quiera arrancar. Arranco. Voy a romper hielo. Bueno, yo soy Lucila Estefanis, como me presentaron, lidero el área de recursos humanos y de finanzas en Satoshi y Tango, que es una empresa rubro cripto. Nosotros implementamos inteligencia artificial, te diría casi desde el inicio. Tenemos un CEO, Matías Bari, que es un adicto a las nuevas tecnologías y está todo el tiempo viendo qué otros productos, qué servicios están saliendo al mercado para optimizar los procesos que actualmente tenemos. Arrancaron tal vez con tareas bastante operativas y luego lo fuimos implementando para un poco lo que vamos a contar en el panel, pero para automatizar procesos y simplificar tareas que son repetitivas, ¿sí? Entonces creo que como la mayoría arrancamos con ChatGPT, haciéndole diferentes preguntas en diferentes áreas, ya sea marketing, compliance, legales, bueno, producto, servicio, y después fuimos implementando otras inteligencias a medida que se iba necesitando. Hoy, como la estrella es desarrollo, bueno, Cloud, que seguramente muchos acá la conocen, es una inteligencia que usamos para programar. De hecho, ya decimos que casi nuestros desarrolladores, si me escuchan, creo que no hay nadie acá, me matan, pero no programan, ya no generan tanto código. Pero bueno, tienen que desarrollar otras habilidades como para saber qué preguntar y qué tipo de aproximación tener con la inteligencia artificial para tener el mejor resultado. Pero bueno, es casi mandatorio el uso de inteligencia artificial en Satoshi. Creo que está prendido, ¿no? Bueno, hola a todos, gracias primero por la invitación. Mi nombre es Paula, yo lidero el área de riesgos en Pomelo. Bueno, no quiero spoilear, Santi estuvo en el panel anterior. Pomelo es una empresa que brinda infraestructura para emitir y procesar tarjetas en toda Latinoamérica. Y un poco siguiendo lo que decía, también empezamos implementándolo en procesos primero operativos, que nos permitió eficientizar tareas punta a punta y también automatizar muchas de las tareas repetitivas. Así, por ejemplo, no sé, desde el área de marketing, tareas que llevaban semanas en lo que es la creación de un contenido, en lo que es la creación de un video, se redujo a horas. Y también en otras áreas como puede ser legales, en lo que es revisión de contratos, que siempre es una tarea bastante tediosa, ayudó un montón a eficientizar, o sea, a reducir errores y a eficientizar lo que es la revisión de los contratos. Después fuimos incorporando también otras herramientas de copiloto como pueden ser Cursor en el área de ingeniería, que agiliza un montón lo que es el desarrollo del código, para de a poco ir montando otras capas adicionales como puede ser un MCP para lo que es la creación de agentes, que sirve un montón para ir escalando después cómo los agentes conversan entre sí. Así que siguiendo la línea que recién comentabas también, ¿no? Empezamos con tareas muy operativas, también aplicando para todos la opción de tener ChatGPT, que ayuda un montón, y después focalizando en herramientas concretas en función de las necesidades de cada área. ¿Por qué? Porque capaz hay herramientas que son mucho mejores en lo que es la creación de contenido video, entonces ahí se analiza concretamente cuál es la mejor herramienta para la tarea puntual o la tarea que se quiera automatizar en función del área. Bueno, ahí Juan aprovecho para preguntarte, desde esta mirada más de consultoría estratégica, no solo también como PwC está incorporando hoy porque están usando inteligencia artificial, ¿cómo ven estos primeros pasos de las organizaciones con las que ustedes trabajan?
Buenísimo. No sé si me escuchan bien. Bueno, yo soy Juan Segura de PwC, como acaban de decir. Esa quizás es la pregunta que más me hacen, ¿no? ¿Cómo arranco? O si ya arranqué, ¿cómo sigo? Y acá me gustaría hacer una breve pausa para... La mayoría de ustedes puede llegar a saber, pero la IA no es algo que empezó en 2022, tiene muchos años, y en PwC ya hace muchos años que venimos trabajando con IA, puntualmente en una práctica que tiene que ver con riesgos asociados a la inteligencia artificial. Pero la IA generativa es distinta, y eso lo reconoce todo el mundo, principalmente es distinta porque ahora está accesible a todo el mundo. Acaban de dar ejemplos como se usa a nivel personal y también a nivel empresa, la inteligencia artificial generativa, y eso cambia un poco la regla de juego. Una de las cosas que nosotros sostenemos es que para que un proceso de implementación de inteligencia artificial tenga éxito, hace falta necesariamente que tengan una visión holística. Y a lo que me refiero con eso es que no es solo la tecnología, es la tecnología, las personas, los procesos, las políticas, todo eso tiene que hablar entre sí y tiene que haber un plan rector para que la tecnología sea aplicada y que genere resultados reales. Justo antes de esta charla hablábamos entre nosotros, la gente del panel, y decíamos el hype, ¿no? Que también se habló en la charla anterior. Bueno, hoy hay hype, eso no lo puede negar nadie, pero la realidad es que si con el plan correcto, los resultados son súper reales, a nivel personal y a nivel empresa también. Ahí me gustaría hacer un doble clic. Estamos hablando, ya que estamos de los primeros pasos de la IA en organizaciones, hay una gran dificultad de cómo las organizaciones miden el impacto real que tiene la aplicación de estas herramientas en sus resultados. Creo que hay una gran pelea esto lo hablábamos también el otro día, por el vanguardismo, por ver quién es la empresa que más está aplicando en todos los recursos posibles, y se genera este dilema entre seguir este trend, ver ver si es una tarea que corresponde usar para hacer más eficientes algunos procesos, si para especialmente empresas pequeñas y medianas sirve para generar cambios mucho más radicales en su modelo de negocio y en sus resultados. Y ahí me gustaría también tener la perspectiva de que incluso si es conveniente para una empresa decidir empezar a tener herramientas, cómo hacer ese roadmap, especialmente para no dilapidar recursos, para no equivocarse y para poder tener un retorno de la inversión que sea lo más eficiente posible. Bueno, ese es el tema del momento. Algunos de ustedes habrán leído algunas noticias. Como hay noticias muy buenas y de mucho hype, también hay noticias que también tiran para abajo. Por ejemplo, hace poco salió un estudio del MIT que decía que el 95% de los proyectos de IA no estaban dando el retorno que se espera. Desde PwC nosotros creemos que siempre hay que arrancar con una estrategia clara. Y esa estrategia tiene que estar asociado a KPIs o a objetivos. Básicamente, y para hablar sencillamente, uno tiene que entender para qué está queriendo implementar inteligencia artificial. Eso es fundamental. Si no se sabe, no se tiene ese primer paso, no se puede seguir adelante, no tiene sentido seguir adelante. Entonces, el entender el por qué es un primer paso muy, muy importante. Ahora, una vez que uno toma esa decisión, voy a implementar inteligencia artificial porque quiero mejorar los ingresos, porque quiero bajar los costos, porque quiero mejorar la efectividad, la realidad es que hoy en día hay muchísimas opciones y cada día hay más opciones para hacerlo. Hasta hace un par de años, que parece siglos hoy, uno tenía que ir a buscar esos casos de uso donde la inteligencia artificial podía aportar valor. Ahora, casos de uso sobran, esa ya no es la pregunta. La pregunta es, una vez que tengo esa cantidad de casos de uso, iniciativas posibles de inteligencia artificial, ¿cómo las priorizo? ¿Cómo decido por cuál empezar? Bueno, y ahí es muy importante entender que no todas las iniciativas son iguales, que hay algunas que van a tener un mayor impacto, pero quizás implementarlas no es tan fácil, otras que quizás el impacto es menor, pero es de fácil implementación. Bueno, hay muchas
metodologías para hacer eso, pero básicamente se construye una matriz de priorización y con esa matriz de priorización se decide ese roadmap de implementación, ¿no? Pero el punto fundamental es ese que hablaba al principio, ¿no? Es por qué estoy queriendo implementar inteligencia artificial y que eso sea, que desde un comienzo tenga un resultado medible. Yo creo que por ahí pasa un poco asegurar ese retorno. Sí, de hecho, les cuento que la Cámara, con apoyo de PwC, realizó una encuesta, una especie de relevamiento entre todos nuestros socios sobre el uso de inteligencia artificial en sus organizaciones. Y uno de los grandes puntos de dolor que encontramos es el tema de la medición. Primero, de cómo lo aplican, que en general es por necesidades puntuales. No hay tanto de a nivel organizacional, que tal vez no necesariamente está mal, especialmente dependiendo del nivel de madurez que tenga una organización, pero el tema de la medición surgió también cualitativamente como uno de los grandes desafíos. Ahí, no sé, a nivel área, cada una de ustedes en sus empresas que trabajan con cosas muy diferentes, si hay alguna especie de protocolo, si hay una intuición, si trabajan de manera transversal con cada una de las áreas. Yo creo que desde talento el trabajo transversal es recontra fundamental, y desde gestión de riesgos ni hablar. Sí, nosotros, a ver, el problema o el tema de cómo planificamos estratégicamente la incorporación de inteligencia artificial fue uno de los primeros temas que abordamos y fue el primer tema creo que estuvo sobre la mesa. Así que ahí, a nivel estrategia, se lideró desde el área de tecnología toda la estrategia en función de lo que bien mencionabas, ¿no? ¿Cuál es, para qué queríamos aplicar la inteligencia artificial o para qué queríamos aplicar tal o cual herramienta? Entonces, hubo una mirada transversal. Lo segundo que se hizo fue entender que teníamos que tener ciertas herramientas homologadas. O sea, más allá de decir, bueno, le damos ChatGPT a toda la empresa para que sea su copiloto y que los ayude en tareas capaz más rutinarias o empezar a entender cómo se utiliza esto, cómo crear agentes, que eso obviamente vino acompañado de una capacitación que también es clave para nivelar el conocimiento, porque cuando uno va avanzando te vas encontrando que hay diferentes tipos de conocimientos respecto, digamos, hay diferentes tipos de niveles en los que está cada una de las personas dentro de la organización respecto al conocimiento que tienen de los tipos de inteligencia artificial o de las diferentes herramientas. Entonces, eso vino acompañado de una capacitación. Y aparte de eso, generamos un squad multidisciplinario con los equipos de legales, de cumplimiento, de seguridad de la información, de riesgos, para armar una especie de, si quieren, de marketplace de herramientas, a mí me gusta llamarlo así, en el cual cada vez que alguien quiere sumar una herramienta, pasa por un proceso cortito pero necesario, en el cual entendemos para qué se va a usar, cuál es la seguridad que nos brinda, o sea, si nos brinda la seguridad o el estándar de seguridad que buscamos esa herramienta, qué tipo de controles tenemos que poner. Entonces, ese proceso también ayuda a tener como, si quieren, un marketplace de herramientas y tener herramientas homologadas a nivel compañía. Entonces, cuando otra área quiere usar algún otro tipo de herramienta, uno puede decir, bueno, ya existe homologada tal herramienta que te sirve para lo mismo, ¿no? Porque después tenés como, no sé si les ocurrió o si te ocurrió, pero miles de requerimientos de herramientas diversas y tal vez esta mirada transversal sirve como un poco para nivelar y empezar a entender cuál es la mejor herramienta para la compañía para cumplir el propósito que sea, ¿no? Del que se está refiriendo, más allá del propósito general como compañía. Así que desde nuestro lado lo fuimos abordando de esa manera y hasta ahora viene bien. El tema de las métricas creo que es otro punto que es bastante discutido, lo discutimos incluso en el grupo de la Cámara. Creo que la complejidad se da también porque lo que viene, o por lo menos de mi punto de vista, lo que viene a solucionar la inteligencia artificial a veces es muy diverso. Digamos, tenés desde proyectos, vos recién mencionabas algo, como muy cortitos, con impactos muy grandes, o proyectos capaz que necesitan, o que digamos que el aporte de la inteligencia artificial se puede llegar a ver mucho más adelante, o que necesita más madurez. Entonces es difícil encontrar una métrica que te mida todo. Entonces hoy
Sí, nosotros lo estamos midiendo en términos de si hubo una iniciativa, cómo esa iniciativa, no sé, se automatizó tal tarea repetitiva y las personas hoy se pueden enfocar en tal y otra tarea mucho más estratégica. Entonces lo estamos midiendo más desde ese lado, ¿no? Desde los proyectos que vamos encarando con la inteligencia artificial. En nuestro caso, a ver si recordaba todavía la pregunta de si es algo más transversal o de equipo, como les conté al principio, fue como el surgimiento de la IA, fue casi una implementación inmediata porque entendimos que era algo que iba a contribuir a mejorar. Eso lo teníamos muy claro. También después entendimos que, como hablábamos antes previamente cuando hicimos el grupo anterior, era que no es un tema tecnológico el desafío principalmente, sino que es un desafío más cultural. Y es cómo acompañar a las personas a empezar a usar inteligencia artificial entendiendo que va a ayudar en cada uno de los roles o en cada una de las funciones. Entonces, una de las cosas que hicimos o que buscábamos promover también en los equipos y en todos los colaboradores es, bueno, entender qué procesos o qué actividades, qué responsabilidades que hoy tenían podían optimizarse con el uso de IA y empezar a detectar, bueno, desde administración y finanzas, marketing, desarrollo, legales, si había cosas que efectivamente, no sé, tenías un roadmap de desarrollo con un proyecto que estaba seteado para 2 meses, bueno, si había alguna herramienta que podía acortar un poco esos tiempos. Y de esa forma los medimos. Pero también había mucho de prueba y error. Esto, bueno, tal vez funciona y vemos que, no sé, se pueden crear videos con inteligencia artificial, pero no sale tan perfecto. Entonces nos lleva más tiempo mejorar esto que, no sé, buscar otro tipo de herramientas. Y en esa intención o esa promoción de prueba y error, también lo que buscamos es desarrollar habilidades en las personas, porque como yo te decía, no es algo tecnológico, sino culturales. Bueno, antes buscabas que tal vez las personas, no sé, sepan usar Excel o el paquete Office, ahora es, bueno, tal vez empezar a desarrollar habilidades como pensamiento crítico, discernir sobre, bueno, qué tipo de preguntas le hago a la inteligencia artificial para que me dé un mejor resultado. Entonces, en el entrenamiento y en la práctica del uso de esas herramientas es que buscamos también el desarrollo de las personas. Entonces hacemos como una especie de 2 en 1. Sí, de hecho algo que hablábamos también antes del panel es, bueno, está este como jinete del apocalipsis, me gusta decirle, acerca del reemplazo masivo de trabajos, del mundo del trabajo del futuro, de justamente que el hacer más eficiente tareas repetitivas va a dejar a personas sin trabajo. Y algo que me mencionabas es que hay conceptos nuevos como upskill, como reskill, que tienen mucho más que ver con matizar un poco estos miedos que hay en el mercado de trabajo, especialmente considerando que hace, no sé, 10 años el boom era estudiar alguna carrera sobre ingeniería, datos, programación, etcétera, incluso si tal vez no tenías una educación universitaria. Y hoy no es que eso se corrió de lado, sino que hay un cambio un poco más sutil en cómo abordar, especialmente considerando la velocidad de los cambios, que eso también es algo que mencionábamos, la innovación es frecuente, las herramientas van surgiendo por todos lados, que va un poco de la mano de este hype, que digamos hay una curva de madurez ahí que todavía le falta a todas las herramientas, porque no todas van a poder ser implementables y escalables, pero me interesa saber cómo trabajan en la retención del talento, en la captación, también en los riesgos que tiene, porque una anécdota que me contabas era, digamos, lo difícil que es cuando uno recibe un CV y hace una entrevista tal vez virtual o telefónica, hay un riesgo que del otro lado no haya una persona, o sea, hay nuevos riesgos asociados también a la gestión del talento. Sí, eso es cierto. Obviamente hay algunas cosas que son muy obvias de darte cuenta y hay otras que decís, digo, no puedo creer que esta persona quiere estar en 2 lugares a la vez porque, bueno, tiene que ver con un tema de empleabilidad y demás. Y a eso hay que estar muy atento, ni hablar del tema de compliance, que deben haber cada vez más herramientas y mejoradas para detectar este tipo de cosas. Pero sí creo que tal vez las habilidades que hoy existen en 5 años van a ser otras y que esto no es una especie de guerra entre empleabilidad o desempleo, digamos, sino en reconfigurar los roles. Creo que la aspiración no tiene que ver solo con roles nuevos, sino con hacer una carrera diferente. Pero es cierto que también
las personas tienen que estar permeables a esto, que viene cada vez más rápido. Es como, bueno, vos estudiás una carrera universitaria, 4, 5, 6, 7, lo que te lleve. Ahora esto es rápido, o sea, tengo que aprender a usarlo porque si no me voy a quedar afuera. Y esto que mencionabas vos de upskilling, reskilling, también tiene que ver con, bueno, nuevas habilidades. Entonces, cómo yo puedo ofrecerte otra forma de pensar, ofrecerte otra forma de abordar, acompañarte en estos cambios y también ir a buscar al mercado talentos que antes se requerían determinadas habilidades o competencias y hoy van cambiando. Y a veces ni el empleador ni la persona que busca tiene tan claro todavía qué es eso. Hay roles que antes ni existían. Vos hablas de un prompt engineer. Decías, bueno, hace un año decías, ¿qué es esto? Bueno, y es uno de los roles que más en boga está, que bueno, qué tipo de preguntas sabe hacer. Entonces, me parece que tiene que ver con, primero, entender el contexto en el que estamos, que todos entendamos que esto es algo que se va aprendiendo a medida que lo vamos implementando y utilizando, que está bien no saber y empezar a preguntar qué tipo de habilidades y capacidades necesitamos, tanto desde el lado del reclutador como desde el lado de la persona que aplica, y que en ese aprendizaje también hay nuevas formas de reconfigurar habilidades que antes eran como demasiado taxativas, hoy está más esta posibilidad de, bueno, ir aprendiendo en el camino, ir preguntando e ir incorporando también nuevas formas de abordar las tareas. Y además de las nuevas formas de abordar tareas, también a nivel organizacional, digamos, desde los nuevos talentos es bastante mucho más esperable que sean permeables a los cambios en sus puestos de trabajo. Pero ¿cómo se aborda desde el upper management? Mira, ahí justo mencionaste algo de la gente más joven, que sea más permeable. Los estudios hoy en día marcan que las personas más senior, con más experiencia, sumado a la inteligencia artificial, generan mucho valor. De hecho, lo que está en algún punto en duda o más en riesgo, y es lo que opinan la mayoría de los analistas, es qué va a pasar con ese trabajo de entrada, el que no requiere esa experiencia. Porque justamente ahí es donde, no sé, si había una persona que tenía 3 ayudantes, hoy quizás necesita 2 ayudantes y una inteligencia artificial. Entonces, esa suma de humano más inteligencia artificial ya está demostrando que genera productividad y que es valioso. Hace poco PwC hizo un estudio a nivel mundial sobre justamente el empleo y qué era lo que se estaba viendo. Entonces, para dar buenas noticias, no se está viendo que se estén dejando de producir empleos, sino que los empleos asociados con inteligencia artificial tenían un premium de salario sobre los que no estaban asociados a inteligencia artificial. Que había nuevos skills que se pedían, que antes no estaban, y también que quizás, algo que también está cambiando, pero no es tan nuevo, quizás no es solamente relacionado con inteligencia artificial, que el peso de tener un título universitario ahora no es tan importante como hace años atrás. Así que sí, se está reconfigurando un poco el valor, el trabajo en sí mismo, pero las noticias no son negativas para nada, o por lo menos los estudios hasta ahora marcan eso. Hablando de noticias por ahí no tan positivas, que no es no positivo, pero sí es hablar un poco de los puntos de fricción que tienen en las organizaciones, especialmente con los nuevos riesgos asociados a IA. Es medio un arma de doble filo en algún punto, es decir, ayuda a ser más eficiente la prevención de fraude, de lavado de activos, pero genera nuevos riesgos asociados a eso. ¿Cómo desde Pomelo lo encaran? ¿Cómo ves el panorama en general, sectorial? Porque hay una cuestión de salud del sistema financiero que cada organización no es una isla, sino que las entradas a una parte del sistema pueden afectar a la salud del ecosistema en general. Sí, o sea, eso es una realidad. O sea, así como nosotros, digamos, en nuestro día a día vemos cómo podemos mejorar tal o cual tarea con el uso de la inteligencia artificial, del otro lado, y esto no es nuevo, digo, se vio siempre con los diferentes tipos de tecnologías, pero digo, del otro lado tenemos, obviamente, defraudadores criminales que están viendo cómo usan la inteligencia artificial para, no sé, robar datos, cometer transacciones fraudulentas, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, en un panel anterior a la mañana hablaban de fraude as a service. Sí, tal cual, o sea, digo, pero eso para mí, o sea, si bien va cambiando o van adoptando las diferentes herramientas
para cometer fraude y lo podrían usar de diferentes maneras. Digamos, lo que cambia tal vez es la velocidad con la que se ejecuta, pero la realidad es que históricamente fueron adoptando los criminales las diferentes tecnologías para cometer delitos, digamos. Esto, digamos, de base, digo, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es capaz la velocidad en cómo se comete un fraude o el uso de inteligencia artificial para sortear ciertos controles. Bueno, por ejemplo, hemos visto, digo, o se ha visto en el ecosistema, el uso, por ejemplo, de la clonación de la voz. O sea, ¿qué es lo que hacen? Toman pedazos de voz de ciertos ejecutivos, ya sea de, no sé, podcast o mismo estando acá, y a través de la inteligencia artificial clonan esa voz para generar un mensaje y ese mensaje lo usan para hacer lo que se llama phishing teledirigido. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fue pandemia, que fue el boom, digamos, de los servicios digitales, era muy común escuchar el tema de me pidieron plata por WhatsApp, me mandaron un correo y me pidieron que entre un link y me sacaron las credenciales y me vaciaron la cuenta, me sacaron préstamos. Digamos, fue un boom que se dio justamente porque la gran mayoría de la gente, o mucha de la gente que estaba abocada más a un sistema financiero más tradicional, se abocó o se fue hacia los sistemas financieros digitalizados por una cuestión de necesidad. Y mucha de la gente no estaba educada en cómo se usaba y obviamente cayeron en estos phishing. Bueno, hoy el uso de la inteligencia artificial hace que, por ejemplo, ese tipo de phishing sea mucho más teledirigido. Teledirigido refiero a que está apuntado específicamente a una persona. Entonces, así como pueden clonar la voz y llamar a otra persona dentro de la empresa haciéndose pasar por un alto directivo, ejemplo, buscan gente específica de finanzas que tenga acceso a cuentas bancarias, entonces, así como antes lo hacían por un mail un poco más masivo, ahora lo hacen más personificado. Y eso, la posibilidad de hacer eso de una manera muy, muy rápida, es mucho más fácil con el uso de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que lo que cambió fueron esas cosas que hacen que siga habiendo delito, capaz mucho más rápido y mucho más targeteado. Digo, de nuevo, si yo me voy varios años para atrás, esto existía de diferente manera, pero existía. Entonces, así como decía que la inteligencia artificial nos ayuda un montón en controles, en las mismas herramientas que hoy utilizamos para lo que es la prevención de fraude, para lo que es la prevención de lavado de activos, ya incorporan la inteligencia artificial, obviamente que hay criminales viendo cómo la usan para defraudar. Entonces, desde Pomelo, lo que, por lo menos lo que planificamos y ejecutamos, tiene que ver con tres frentes principales. Por un lado, lo que llamamos el risk by design, que es pensar en los controles desde la génesis del producto, desde el momento cero. Y eso es clave, o sea, créanme que es clave, o sea, estar sentados en el momento que se diseña el producto para entender cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que tengo que aplicar, es fundamental. El segundo punto, el cual lo atacamos, es más del lado de la prevención y de los controles ya con un producto ongoing. Esto tiene que ver con tener diferentes herramientas, desde reglas básicas de fraude como reglas customizables, reglas que yo pueda iterar en función de las tendencias, iterar en el caso de Pomelo en función del cliente. Nosotros somos una empresa B2B y los clientes que tenemos son muy diversos en su modelo de negocio. Entonces necesitamos tener estas reglas flexibles, customizables para cada uno de los clientes. Y después, por el último punto que no es menor, y lo hablabas un poco antes, que tiene que ver con la cultura y la concientización, ¿no? Si bien nosotros podemos tener herramientas, como les decía antes, de reglas duras, reglas flexibles, herramientas de threat intelligence que pueden buscar en la deep y la dark web, poder hacer simulacros en función de las nuevas tendencias de inteligencia artificial. Todo eso lo podemos hacer, pero necesitamos que la gente se concientice también de las nuevas tendencias. Así que este último punto también es súper relevante. No se puede separar en ningún lado la idea de la gobernanza, de la regulación. Venimos de Europa, en donde hay muchas críticas al respecto, y la realidad es que estamos aprendiendo sobre la práctica.
no hay, digamos, un mérito en ser el primero en regular, sino en encontrar una regulación que genere los incentivos adecuados. Es algo que está en construcción, porque la innovación va más rápido que las leyes y la regulación. Entonces, ¿hoy a qué riesgos están más expuestas las fintech, las empresas cripto argentinas que usan inteligencia artificial en esto de lo que puede ser un riesgo no solo regulatorio, digamos, reputacional, tecnológico, etcétera? Hay una tendencia mundial a regular menos, ¿no? Pero no, quizás no por las razones indicadas, sino justamente por esa guerra de a ver quién llega primero a ese famoso AGI o ASI que se menciona ahora. Pero por lo menos desde PwC, o yo particularmente, creo que el tema de gobierno y manejar los controles asociados con inteligencia artificial es en defensa propia, digamos. Hay riesgos asociados con utilizar herramientas de inteligencia artificial, riesgos de seguridad, pero también riesgos de que el modelo tome una decisión equivocada, riesgos asociados con quién es responsable de una decisión que toma la inteligencia artificial, y las empresas, y en particular las empresas de cripto o del mercado financiero, debería tomarlo más como una imposición propia, tratar de regular esos riesgos, o por lo menos entenderlos, a que venga de externa, digamos, desde un gobierno, el gobierno que sea. No se ve una tendencia que haya cada vez más regulación, pero sí es muy importante tener eso en cuenta. De vuelta, riesgos de seguridad, pero también riesgos de trazabilidad, riesgos de error, riesgos de quizás poner capacidades básicas que tiene la empresa con demasiado peso en lo que es la inteligencia artificial. Ese tipo de riesgos yo creo que se tienen que tomar en un conjunto, de vuelta, con una visión holística, no solo desde el punto de vista de tecnología. La tecnología es clave, pero hay otras áreas de la organización que tienen que estar mirando eso. Bueno, un poco para honrar el tiempo, les hago 2 preguntas finales a cada uno, y es, hoy, en la actualidad y dentro de pocos años, si tuviesen que elegir un caso de uso que pueda llegar a cambiar los modelos de negocios que vemos en la actualidad, ¿cuál creen que sería? Primero, solo para complementar un tema nada más, ya sé que estamos en tiempo, pero lo que decías antes, también el tema del uso de los datos es clave. Justo nosotros estuvimos trabajando en en una capa de infraestructura que es un gateway, que básicamente regula el uso de la inteligencia artificial y cómo se usan los datos. Y eso es súper relevante vinculado a gobierno. Y después, preguntabas por un caso de uso por lo menos de mi lado, yo lo que estoy viendo es que está cambiando la forma de muchas veces de hacer producto o digamos la velocidad de hacer producto. Solo para dar un ejemplo concreto del caso de Pomelo, por ejemplo, estuvimos trabajando y hoy tenemos agentes que básicamente permiten migrar, no sé, un límite de crédito en cuestión, digamos, mucho más rápido de lo que se hacía antes, ¿no? Cuando uno piensa, justo vuelvo, ¿no? Nuestro negocio es B2B, entonces mucho de lo que tenemos que resolver son migraciones tecnológicas de clientes, y creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a dar esa autonomía a las empresas para que puedan decidir con quién operar haciendo migraciones mucho más rápidas. Así que creo que eso es un caso de uso para estar atento y mirar de cerca. Yo me llevo y hago hincapié un poco en lo que mencionaba de las tareas repetitivas que permite automatizar la inteligencia artificial. Yo creo que a veces tal vez las generaciones que no nacimos con IA, sino que la fuimos incorporando de a poco, hay algunos que le pueden tener un poco de miedo, porque es esto, si reemplaza, bueno, entonces si esto lo hace la inteligencia artificial, ¿cuál va a ser mi trabajo? Me parece que ahí está el desafío en repensarlo distinto, en reconfigurarlo, porque también te obliga a, insisto, a pensar las cosas de forma diferente. Entonces te obliga a desafiarte y a salir de tu lugar cómodo de cómo planteas tu labor y tu responsabilidad actual.
Entonces me parece que el pimponeo también con una inteligencia artificial que te pueda replantear otras cosas y que te permita expandir un poco tu rol, ya sea en el área de finanzas, de compliance, de legales, un analista de fraude hoy tal vez puede reemplazar las tareas repetitivas de ver, no sé, los casos en donde puede haber posibles fraudes, hacer una estrategia que le permita que, no sé, que de repente suene una alarma cuando eso suceda. Entonces, me parece que desde ese lugar es donde la inteligencia artificial viene a aportar o viene a contribuir en cómo expandir nuestros propios roles. Sí, coincido con ustedes, por supuesto, pero yo creo que para identificar un caso de uso que va a tener un retorno fácil, hay algunos elementos que uno puede mirar. Por ejemplo, si el proceso que se está tratando de automatizar o mejorar tiene muchos documentos, ahí es donde la inteligencia artificial tiene habilidades sobrehumanas. Eso lo sabe todo el mundo. Uno le puede pedir que vaya a buscar 500 documentos, que los lea en un segundo y que te devuelva una respuesta. Eso es algo muy fácil de ver. En principio es totalmente válido decir no sé, la IA le cuesta mucho decir no sé, pero los humanos sabemos que a veces decir no sé es mucho mejor que inventar una respuesta. Eso es algo que eventualmente la IA lo va a terminar aprendiendo, pero como decíamos al principio de la charla, la IA es una tecnología que es transformadora y transversal. Lo que implica eso es que toca a todos los sectores, a todas las personas, y uno no tiene que tenerle miedo, justamente lo contrario, o por lo menos yo personalmente estoy convencido de que va a traer muy buenos resultados a nivel empresas y a nivel personas también. Yo diría dos cosas. Por un lado, tener una planificación estratégica en dónde aplicar la inteligencia artificial, y cuando hablo de estratégica, en dónde tengo más upside para aplicarlo, pensando en cuál es mi modelo de negocio, ¿no? Cada uno sabe cuál es su modelo de negocio, cuáles son los procesos más críticos. Así que yo arrancaría por eso. Y lo segundo es tener un gobierno desde el día cero. O sea, pensar cuáles son las... O sea, tiene que ver con la planificación estratégica también tener un buen gobierno, que es entender cuáles son las mejores herramientas, qué herramientas me dan seguridad, porque bueno, yo de mi lado de riesgos, hay mucho en juego cuando uno también se conecta con herramientas, sobre todo en lo que es el uso de los datos, así que esos serían como mis consejos. Y bueno, en lugar de si alguien te dice no sé, yo siempre prefiero el no sé a, como decía Juan, a cualquier cosa solo por responder. Me parece que jugaría el mismo juego que la IA, y es también este juego de preguntas, es bueno, ¿qué necesita la otra persona para saber qué preguntas hacer y empezar a tener esas respuestas? Y tiene que ver con el acompañamiento y tiene que ver con un cambio cultural de cómo se formulan esas preguntas, esos procesos y esas necesidades. Bueno, no sé si tenemos espacio para alguna pregunta del público, si no estamos medio ahí con el tiempo. Bueno, honramos un poco el cierre del panel y de vuelta, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar acá.